Mi nombre es Javier, y soy periodista de investigación. Todo empezó con una llamada de mi editor, una mañana cualquiera de verano. Me dijo que había recibido un aviso anónimo sobre un pequeño pueblo perdido en la sierra llamado Valle Perdido. Al parecer, sucedían cosas extrañas y la gente del lugar no quería hablar con los forasteros. El encargo me pareció intrigante, así que acepté sin dudarlo. El viaje fue largo. Mientras conducía, no podía dejar de pensar en lo que me esperaba en ese pueblo. ¿Qué clase de misterios ocultaba? ¿Sería otra historia más de supersticiones rurales o realmente había algo siniestro en Valle Perdido? Mis pensamientos iban y venían, y con cada kilómetro que recorría, sentía una mezcla de excitación y temor. Las montañas empezaban a aparecer en el horizonte, y el aire se volvía más fresco. Finalmente, después de varias horas, llegué al pequeño pueblo. Valle Perdido era un lugar pintoresco, con casas antiguas y calles empedradas. La primera impresión fue la de un pueblo típico de montaña, pero algo en el ambiente se sentía apagado. Los pocos habitantes que veía por las calles me miraban con desconfianza. No podía evitar sentir que estaba siendo observado. Decidí ir a la posada del pueblo para instalarme y obtener algo de información. La posada era un edificio antiguo, con una fachada de piedra y una sensación de haber sido construida hace siglos. El dueño, un hombre mayor con una expresión severa, me recibió con un gruñido. ¿Qué te trae por aquí, forastero?, preguntó con voz ronca. Le expliqué que era periodista y que quería escribir sobre el pueblo. Su expresión se endureció aún más. No hay nada aquí para escribir, dijo, entregándome una llave. Cuida de no meterte en problemas. Esa advertencia solo aumentó mi curiosidad. ¿Qué estaba ocultando este pueblo? Después de dejar mis cosas en la habitación, salí a explorar. Las calles estaban casi vacías y las pocas personas que encontraba me miraban con recelo. Decidí ir al único bar del pueblo, un lugar oscuro y lúgubre. Me senté en una mesa y pedí una cerveza. Observé a los parroquianos, todos hombres de aspecto rudo y envejecido. Uno de ellos, más borracho que los demás, se acercó a mi mesa. ¿Eres nuevo por aquí?, preguntó, tambaleándose un poco. Asentí y le invité a sentarse. ¿Qué puedes contarme de este lugar?, pregunté, tratando de sonar casual. Valle Perdido, este lugar está maldito, amigo, dijo, bajando la voz. Hace años, ocurrió algo terrible. La gente no quiere hablar de eso, pero yo te lo contaré. Pero cuidado, no todos quieren que se sepa la verdad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esto era justo lo que estaba buscando. El hombre, cuyo nombre era Tomás, empezó a contarme la historia. Hace más de 50 años, un grupo de personas llegó al pueblo y comenzó a realizar extraños rituales. Decían que buscaban la luz eterna y que el pueblo estaba construido sobre un lugar sagrado. Al principio, los aldeanos no les prestaron mucha atención, pero luego empezaron a desaparecer personas. Una noche, los rituales culminaron en una gran tragedia. El líder del grupo intentó invocar a una entidad antigua y poderosa. Algo salió mal y un gran incendio consumió la iglesia donde realizaban los rituales. Murieron muchas personas y desde entonces, el pueblo no volvió a ser el mismo. Tomás terminó su relato con una advertencia. No te quedes aquí por mucho tiempo. La oscuridad aún acecha en este lugar. Sus palabras resonaban en mi cabeza mientras volvía a la posada. ¿Qué había sucedido realmente en Valle Perdido? Esa noche, tuve problemas para dormir. Las palabras de Tomás no dejaban de resonar en mi mente. El aire en la habitación se sentía pesado, aunque intentaba racionalizarlo, no podía evitar sentir una presencia extraña. Finalmente, caí en un sueño inquieto. Soñé con una iglesia en llamas y figuras encapuchadas que cantaban en un idioma desconocido. Sentí una desesperación profunda, como si estuviera atrapado en esa escena. Desperté sudando y con el corazón acelerado. ¿Qué significaba ese sueño? ¿Era solo mi mente jugándome una mala pasada o había algo más? Decidí quedarme en Valle Perdido y averiguar más. Fui a la iglesia del pueblo, ahora abandonada y en ruinas. Al entrar, sentí un escalofrío. Las paredes estaban cubiertas de hollín y había símbolos extraños grabados en las piedras.
Parecía el escenario perfecto para los rituales que Tomás había mencionado. Mientras exploraba, encontré un viejo libro escondido bajo una tabla suelta en el suelo. Estaba escrito en un idioma que no reconocía, pero algunas páginas tenían notas en los márgenes, en español. Hablaban de sacrificios y de una entidad llamada la Sombra Eterna. Sentí una mezcla de miedo y excitación. Estaba empezando a descubrir algo grande. Esa noche, volví al bar con la esperanza de encontrar a Tomás, pero no estaba. En su lugar, me encontré con una mujer joven, de cabello negro y ojos oscuros, que se me acercó. He oído que estás buscando respuestas, dijo con voz suave. Mi nombre es Elena. Puedo ayudarte, pero debes tener cuidado. Me contó que era descendiente de una de las familias originales del pueblo y que había oído historias sobre los rituales y la maldición. La Sombra Eterna es real, dijo, mirándome con seriedad. Y aún está aquí, en el pueblo. Debes tener cuidado a quien le preguntas y que descubres. No todos quieren que se sepa la verdad. Elena me advirtió que no todos en el pueblo eran lo que parecían. Algunos todavía sirven a la Sombra Eterna, dijo en voz baja. Ellos te seguirán y tratarán de detenerte si se enteran de lo que estás haciendo. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿En qué me había metido? A pesar de las advertencias, sabía que no podía abandonar ahora. La historia era demasiado grande, además, algo en mí quería saber la verdad. Decidí seguir investigando, pero con más precaución. Empecé a notar cosas extrañas. La gente me observaba más de cerca y parecía haber un cambio en la atmósfera del pueblo. Una noche, mientras caminaba de regreso a la posada, vi sombras moviéndose entre los árboles. Me detuve, tratando de ver quién o qué era, pero no había nadie. ¿Eran mis nervios jugándome una mala pasada o realmente había alguien vigilándome? Decidí visitar la antigua biblioteca del pueblo, esperando encontrar más información. Era un lugar polvoriento y olvidado, lleno de libros viejos y documentos. Mientras revisaba los estantes, encontré un diario que pertenecía a uno de los líderes del grupo original. El diario hablaba de los rituales y de cómo habían descubierto el poder de la Sombra Eterna. Describía los sacrificios y el gran incendio que había consumido la iglesia. Pero también mencionaba algo más, algo que me heló la sangre, una profecía sobre el regreso de la sombra. El diario mencionaba un ritual final que debía realizarse para evitar el regreso de la sombra, pero nunca se llevó a cabo debido al incendio. Sentí una urgencia renovada. Si lo que decía el diario era cierto, el pueblo estaba en grave peligro. Mientras leía, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, sentí una presencia, algo oscuro y maligno. Guardé el diario y salí de la biblioteca, sintiendo que estaba siendo observado. ¿Sería la Sombra Eterna, o alguien del pueblo que no quería que descubriera la verdad? Esa noche, volví a la posada y encontré a Elena esperándome. Le mostré el diario y le conté lo que había descubierto. Tenemos que detenerlos, dijo con determinación. No podemos permitir que completen el ritual. Juntos, empezamos a planear cómo evitar que la Sombra Eterna regresara. Sabíamos que no podíamos confiar en nadie y que debíamos actuar rápido. Cada minuto que pasaba, sentía que el peligro se acercaba más y más. Elena y yo decidimos reunirnos en secreto en un lugar apartado del pueblo para planificar nuestro próximo movimiento. Pero no éramos los únicos que sabían de nuestra reunión. Cuando llegamos al lugar acordado, nos encontramos rodeados por un grupo de aldeanos, todos con expresiones frías y decididas. Habían estado siguiendo nuestros pasos. Sabíamos que no te detendrías, dijo uno de ellos, el mismo hombre que me había recibido en la posada. No podemos permitir que interfieras. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué iban a hacer con nosotros? Nos llevaron a una cabaña aislada y nos encerraron. Elena y yo tratamos de mantener la calma y pensar en una forma de escapar. Sabíamos que el tiempo se agotaba. Si no actuábamos rápido, el ritual se completaría y la Sombra Eterna regresaría. Por suerte, la cabaña no estaba bien vigilada. En medio de la noche, logramos forzar una ventana y escapar. Corrimos por el bosque, tratando de evitar ser vistos. Sabíamos que debíamos encontrar la manera de detener el ritual y salvar al pueblo.
Encontramos el lugar del ritual, una cueva oculta en lo profundo del bosque. Vimos a los aldeanos reunidos alrededor de un altar, con símbolos antiguos grabados en las paredes. El líder del grupo, el hombre de la posada, estaba recitando las palabras del ritual. Nos acercamos sigilosamente, sabiendo que teníamos que actuar en el momento justo. Cuando el líder levantó un cuchillo ceremonial para completar el sacrificio, Elena y yo irrumpimos en la cueva. «Detente», grité, lanzándome hacia él. La cueva se llenó de caos. Los aldeanos nos atacaron, pero Elena y yo luchamos con todo lo que teníamos. Sentí una fuerza extraña dentro de mí, como si algo o alguien me estuviera ayudando. ¿Sería el espíritu de los que murieron en el incendio? No tenía tiempo para pensar en eso. Logré desarmar al líder y destruir el altar, interrumpiendo el ritual. Un grito inhumano resonó en la cueva, y sentí una energía oscura disiparse. Habíamos logrado detener a la sombra eterna, pero el precio había sido alto. Los aldeanos huyeron, dejando solo el eco de su derrota. Con el ritual interrumpido y la sombra eterna dispersa, el pueblo comenzó a cambiar. La atmósfera oscura que había sentido desde mi llegada empezó a disiparse. Los aldeanos, ahora libres de la influencia de la entidad, comenzaron a recordar y arrepentirse de sus acciones. Elena y yo ayudamos a reconstruir el pueblo y a sanar las heridas que la maldición había dejado. Descubrimos que muchos de los antiguos líderes del culto habían muerto en el incendio original, y sus espíritus habían sido atrapados por la sombra eterna. Con su liberación, el pueblo finalmente podía encontrar la paz. Después de varias semanas, el pueblo comenzó a recuperarse. Sentí que mi trabajo estaba hecho y que era hora de regresar a casa. Elena decidió quedarse, ayudar a su gente y asegurarse de que el legado de la sombra eterna nunca fuera olvidado. Nos despedimos con la promesa de mantenernos en contacto. Mientras conducía de regreso a la ciudad, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Valle Perdido había cambiado para siempre, y yo también. De vuelta en la ciudad, escribí mi artículo sobre Valle Perdido. La historia fue un éxito, pero más importante, sentí que había hecho una diferencia. Había desafiado mis miedos y descubierto la verdad, y ahora, podía advertir a otros sobre los peligros ocultos que pueden acechar en los lugares más inesperados. Con el tiempo, la experiencia en Valle Perdido se convirtió en un recuerdo distante, pero siempre presente. Sabía que nunca olvidaría lo que había vivido y las lecciones que había aprendido. Y aunque el miedo aún acechaba en las sombras, también lo hacía la valentía. Esta historia es una advertencia y un testimonio de la capacidad humana para enfrentar el terror y superar la oscuridad. Porque en el final, siempre hay esperanza, incluso en los lugares más oscuros. A veces, en noches tranquilas, pienso en Valle Perdido y en todo lo que descubrí allí. Las sombras ya no me asustan, porque sé que puedo enfrentarlas. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la determinación de seguir adelante a pesar de él. He encontrado paz en saber que hice lo correcto, y ahora vivo para contar mi historia y advertir a otros. Porque el conocimiento verdadero es saber cuándo luchar y cuándo buscar la luz en la oscuridad.